Muy, pero muy buen día desde el quincho del dictador. Bienvenidos a No Pensé Pasar por Esto, edición exteriores. Primera vez que estamos haciendo exteriores en Valle Líder. ¿Qué hace, papá? Bate copio. Tranquilo. Livianito. Liviano, estamos acá. Por suerte el sol se está ocultando. ¿Verdad? Está ahí. Llegó el día y se nubló. Sí, hacía mucho sol hace rato y así mismo, pues. Mentira, porque así ya estaba cuando yo salí Así de ya mi está. casa. ¿Cuánto Pero- calza? Yo calzo 42. 42, ¿no? Está bien. ¿Viste? ¿Y vos? 38. Maena. Yo 42. Está re bien, Hola, entonces. cuate. Hola chicos, ¿cómo están? Viste que habitualmente se nos ve así hasta la mitad nomás. Nunca se ve Ey. cómo nos sentamos y hoy me tengo que sentar bien. Hoy te tenés que sentar. Hoy No, me tengo además que así. sentar así, así, algo. Vos sabés que para venir me perdí 2 veces porque me marcaba creo. que había un viaducto abajo y yo estaba arriba. ¿Cuál Viaducto. Acá no hay un La viaducto. vía del tren, ¿no? Viaducto. No, una cosa, una rotonda, no era un viaducto. Estamos pensando. Y Rotonda. 2 veces pasé por, me marcaba, ¿y dónde lo que está la rotonda? Y yo pasaba por arriba 2 veces, me fui hasta la costanera. Y de ahí volví a salir por el mismo camino y me volvió a marcar la rotonda y yo nunca no guajé en la rotonda. José, dejé mi auto en tu placita. ¿sabes? No importa, está bien cuidado. Ahí te por van a los cuidar chefis. los Los Espera chefis un están poco. cuidando. Esta es la placita del frente. Viste lo linda que es. La misma cara, la misma Viste cara. lo linda que es la placita. Decime, Napo, ¿cómo vos le tenías la placita acá en tu cabecita? Y para mí la placita era así, no sé, un espacio en donde habían muchos pajaritos. No sé por qué me imaginaba un taller ahí en medio. Un taller. Ahí no, está nomás florecido. Ahí está. Una mierda. Vos lo que sos una mierda SKP. No vaya a que tocar mi pasto. Vos decís algo de SKP. No toque Dale. aquel pasto ajeno. Anga, desde las 9 de la mañana estaba limpiando la piscina SKP. Ya estaba limpio. Ahí está, el protector solar. Sí, para que boludo. limpiemos la piscina. Favor que te va a hacer si limpia, porque miran vos lo que es tu patio y tu piscina. No, mi piscina está limpia ahora. El pasto tenía que cortar, pero me dijo Domingo, yo voy a cortar y dejar nomás KP, le dije. CKP tiene algo nuevo ¿Qué tiene? que va a revolucionar el mercado ¿En serio? del agro. Remedio para hormiga. Remedio para Remedio ella. para hormiga. Hay Ese. que ¿Remedio o ponerle... veneno? No, KP, vos a tu hormiga tenés que ponerle todo remedio, me dijo. Para que sea más... Para que se multiplique. Y le preguntamos, Para que sea ¿verdad? más sano. ¿Para qué querés remedio? Para que te coman más rápido todas las plantas, bro, ¿entendés? Entonces, Ah, no, o sea que le va a poner vitamina y... le va a poner vitamina, ¿entendés? Ahí está. No se entiende con que es campañero. Veneno seguro que es. Y siempre se dice remedio. Remedio. Siempre se dice así. Ponele remedio para cucarachas. Remedio. Yo antes me iba a la despensa y le decía remedio para mosquitos. Pero vos porque sos de piquete también. Ese. Por eso. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está. Che, acá no se puede ver el chat en la pantalla. Ah, ¿qué pasó? ¿Se puede? Boludo, tus pinchercitos están todos viejitos. Todo viejo. Hay Ya. dos ciegos y uno que está más o menos, ya no tiene dientes y su lengua está así. Chiquitito. Ah. Ahí están los perros, mira, ya los yuteños a full, papá. Fabi, sacate nomás ya tu short. O quien dice a ver tu uña encarnada el día. ¿Cómo zapatilla- sabes que tenés uña No encarnada? tengo uña encarnada. Dice, buenos días, todavía no vuelve Quique. El lunes parece que vuelve. Buen día, los dedos lover. Linda previa para el gran programa, dice Pedriño. Mamita cuate, ¿cómo está? Dice Joshua. López Tibucuera, más de Pechapó, ye Ureí, los equipos paraguayos cuera. Qué pena más decepcionante que Otaku y su supuesto noviazgo. Dice. ¿Pero qué pasó con los equipos de Y qué? perdió ya otra vez Olimpia contra Colo Colo ayer, después En penales. Cerro. Cerro también. Allá empezó el torneo. No, amistoso no. Ay, ¿qué es lo que...? ¿Para Hasta qué que- poner la polca si se eliminaron contra Colo Colo? Amistoso nomás fue donde Rubio Ñu perdió 10. Y amistoso nomás, 7-0 nomás perdimos. Es de preparación. 10. 10, bueno, porque en el primero perdimos 3. Dice que se saque nomás. Dios nos guarde, cuate de demonio ahí pidiendo permiso al Lulax a ver si le deja participar del programa, dice. Ni olvido ni perdón, Tembonio. Buenos días, familia. Soy Rodrigo, el que siempre le saluda desde España. Hoy le estoy viendo en vivo. Como ya ando de vacaciones, saludos de España. Se extraña mi Paraguay. Que siempre saluda de España. Que yo- ¿Qué
qué cantidad de mensajes están llegando, No, papá. claro, eso es gracias a mi escote. ¡Qué desfile! ¡Qué desfile! ¡Qué desfile! No me obliguen, chicos, a mí no me gusta que me ¿En qué obliguen. bloque ya se pone? A mí no, a mí me molesta que me obliguen, ¿sí? A las 11 se pone cuate bronceador ahí en la piscina. No, no me pidan más que yo venga vestida de esta forma, por favor. A vos no te gusta vestirte así. No le- Cosificando a Fabi Martínez. Ahí está. Ahí, cuate. Y el basurero ahí atrás. Y vos tenías que ver todo ya. Está. No, y yo no soy de técnica, boludo. ¿Quieren ver cómo desfilaba antes cuando mi zapato me quedaba grande? Dale, ¿Cómo? pues, otra vez. A ver, otra vez. Desfile con zapatos grandes. En la época de Veracruz, cuando me prestaban para mis zapatos. La época de Mari Prieto. La técnica está en tener que arrastrar tu pie para que tu zapato se Apenas caminabas, boludo. Claro, tenés que llevar todo tu dedito así hacia el frente y con ese vos empujar el taco de tu zapato. Sí, y la gente diciendo qué glamour tiene para desfilar. Así, ¿no? ¡Qué elegancia! Y te ñañareaban, pio, la otra. Técnicas. Nunca se dieron cuenta porque yo le metía papel higiénico en la punta. Ese, cuando el zapato Amor, cerrado. Amor. Amor. Por Y favor. la otra compañera te ñañareaban. Y media acá. Ah, para rellenar, pio. Una vez se cayó mi media en calle 7 en la piscina. Eran épocas aquellas. Hola, Damián, ¿cómo te va, papá? Mate copio. Hoy hay trago de Damián. La Dami. Edición de verano, Sí. calorcito. Así que hoy les traje lo tradicional, lo más rico que existe para mí, ¿Qué hay? que es la caipiriña. La caipiriña, le traje también fernecito y un cóctel clásico también que es vodka de frutilla con tónica. De ¿verdad? Bien tabur. frutal. Chico ajeno y se ya gustarán de traute. ¿De? ¿O van a decir Cuando- que no? Y época. Ah. Yo ya soy una señora respetable ahora. Ahora ya es una dama, una lady. Entonces, tenemos caipiriña para la muchachada, Damián. También tenemos jugo sin alcohol. Cócteles sin alcohol en este caso, Upa. para los que no quieran. Y también la caipiriña se puede hacer sin alcohol de por ahí. ¿En serio? Peyauta, Sin jugo con problema. agüita con Y limón. en vez de cachaza, agua. Así mismo, el mismo Jugo de procedimiento, limón, ya toma. que el jugo pues es en licuadora, digamos. En este caso, el cóctel sin alcohol, el procedimiento es ya con una base de coctelería, o sea, de coctelera. Entonces, por eso se le dice mocktail. Cócteles sin alcohol. ¿Me entendés? Esa es la diferencia. Y el Tipo jugo es hotel, licuado, digamos. Como motel. Hotel. Así mismo. Mocktail. Ah. Ahí, en las redes Hay sociales. mensajitos para vos, José. ¿Qué pasó? Hay mensajitos para vos. ¿Qué dicen los perros? José se plagia por la derrota de Olimpia y a Rubio Ñu le clavaron sin vaselina 10 veces ayer. No, anteayer fue. Ayer. Para que te eduques. Pero De le tabú, ya va a comenzar. Todavía no me actualizó. de tabú, Fabiola, OBB, me enamoré, voy al baño un rato. Tranquilo. De tu tele de hoy. Y Está tomen en este. el auto. ¿Cómo peor en el auto? El auto Outa. El auto va a tomar tu tereré. No, ¿Cómo pero- que vos influencer de tereré va a tener tu En el auto? auto Outa la ¿Y tele. cómo, dónde tú querés que traiga? Pero todo Acá. en mi cabeza. Ahí no va a poder poner. El tema es que Don Os me prepara mi tereré a mí todos los días. ¿Quién? ¿Qué? Don Os, ¿Quién es ¿Quién es Don Don Os? el señor de la esquina del canal. Ah, vos ya sos muy malcriado. Pero se le paga, co. ¿Cuánto le paga Don O por lo que te preparé? 20.000 semanal. A la 20.000. 2.000 guaraní, a 4.000 por día, pero el remedio lo cuesta 3.000. Mentira, él siempre me vende a 2.500 nomás sus cosas y le dije, yo te daba 20 semanal y ya estamos. Dale a 30. Ah, ni que nada de eso. Qué buen tipo sos. Tiene, vos le pones la hierba o él otra vez te pone la hierba. Espera, vamos a dividir 2.000 la hierba por día, 2.000 la hierba, No, 2.500 remedio. Y después otra vez cielo. hielo 1.000. 3.000 por ahí se alcanza legalmente por día. O sea, a él le queda 2.000 guaraníes después de ganancia. Vos sabés que yo creo que Don Miserable. Os
por tipo canje. Quebrando Y a ya veces dos hace ojos. pipí y se lava la mano en el tereré de Elías. El de tema es alguna que, forma el tiene que tema es que ganar. yo, por ejemplo, como hoy, a veces no me voy, entonces él se queda ya con eso. Ah, Ya. pero qué nervioso. Ya. ¡Qué generoso! Además, a veces traigo galletitas o bananas, fruta de ahí, es tipo, le digo ahí nomás, ya la queda. Ah, claro. Hay una denuncia muy grave. Ay, cuidado. Los perros están preocupados. ¿Por qué? Ya recibí en privado y también veo que ya vi en YouTube. ¿De qué? Sí, es cierto que los chepis le disecaron a Kike. Los che. Porque mira, está Kike allá disecado, boludo. Mira la cara, Fisura. será fisura. Fisura como su titiritero está aquí. Ahí da fisura. está aquí. Fisura y pésira. Así nomás luego es. Los primeros 15 días te da esa ansiedad. Esperen que porque nadie puta le ponchó aquí. No, claro que sí. Ahí yo le pongo. Se le ve, ve. gato. Ah, ya está. Los primeros 15 días de la fisura hay que bancar. Y después parece, es como dejar de comer galleta. Exacto. Busca tu galleta, busca tu galleta de bare ashirurun de morrenegala o idea. Eso cuando dejar de comer azúcar y galleta. Es Cierto, como esa Javi. misma sensación, la fisura de eso. Y después pasa, se regulariza otra vez tu sistema. O sea que en 15 días se te cura la fisura. Se cura la fisura, hay que aguantar. Y después de tanto en tanto viene la fisura. Por eso el adicto que quiere recuperarse su lucha. ¿Heladito? El adicto. El adicto. El adicto que quiere recuperar. Porque es adicto, ¿verdad? Y la adicción no es solamente drogas, hay comida también. Claro. El Adicto adicto al que quiere sexo, recuperar a mujeres, al porno, a hombres. a todo, a hombres. Es una lucha de todos los días más. Y hay veces El que famoso viene día a día. el día a día, es a la día a día, exacto. Gina. Cada día a Sí, día. y pasa, así que En ¿qué te Alcohólicos Anónimos hacemos? nos dicen ese tema el día a día. Sí, día a Una- día. un día a la Un vez. día a la vez. Ese. Yo me fui 2 días no. Qué puerqueza. Un día se fue él y después ya. Oh. Che, qué rico está tu tereré, este tiene, parece que tiene algo dulce. Me fui el No, segundo día y le bien, encontré a unos cuantos socios del futsal ahí que estaban todos ahí. Nos fuimos a jugar fútbol de salón y ya sabes cómo terminó. Ya sabes cómo terminó tercer tiempo. Puerqueza, cosa Yo loca. le pongo el limón que tengo ahí, mi limón. Rico es. Rico, es Sí, gente ahí. ¿Y Yo dónde me fui está a Sofi? la reunión de ansiosos, Ansioso. pero había sido el ayer. De- No, mañana. No. Te salió mal tu chiste. Me salió mal mi chiste. Era Quiero tomar mi ayer. tereré, pero eso no quiero porque seguro tiene limón. Tiene limón. ¿A vos no te gusta con limón? No, porque dice que le baja su presión. De la cosa es cierto, encima que ya solo. Yo soy lo así. ¿entendés? Ay, ya va a ser- Imagínate na que al día le baje su presión. Imagínate que al día le baje. ¿Se sube tu pilín, Elías? Fabi, la puta. No, ahora no. Bueno, ahora le vamos a mostrar a los poputeños, a los yuteños lo que estamos preparando, ¿verdad? Me voy para allá. Date más para allá. Ya tenés tu Mientras micrófono. José se va, Zoom. No. que le siga la Hay muchos mensajes de YouTube mientras. Acá, ¿vos sabés que a mí no me actualiza ¿No te acá en, actualiza? en la No, compu? así acá hay uno. No, ¿qué le pasó aquí? Que le dije que no pruebe. Gran con virulana. Encima ese es más adictivo. Que en paz descanse Bien, aquí que está la virulana. disecado en el Sí, con la fondo. virulana. José, queremos ver cómo Domingo funde todo tu pasto. Dice. No, no, no. Me quiso podar también mi jaminero. No, deja nomás Capé, le digo. Para empezar. Sentate nomás. Sentate nomás ahí, Capé, le dije. Para empezar, no tiene luego pasto. Acá, por suerte, hoy no nos molesta el termo de agua de Fabi. Ah, hoy no está el... Ah, cierto, dejé en el auto y ahí con Elías. Mira lo que vamos a hacer los perros. El auto va a tomar hoy el agua. Acá está, mira. Bife de chorizo. Pedriño dice que se le invite la próxima vez. Dice. Pedriño, la producción se va a estar comunicando contigo luego. Sí, pero no puede ser que no le invitaron No a se Pedriño. comunicó Pico luego la producción con él. Se Pedriño, comunicó. Ayer tenía que salir Pedriño para llegar, hoy ya no llega. Hoy Fabi va a hacer el fiu fiu, dice. Hoy Fabi hace el fiu fiu. Hoy hacemos el fiu fiu, en vivo y en directo. Ah, entendí. Ahí está, claro. Yo no entendí todavía. Y fiu fiu en vivo. A Fabi nomás se le En vivo va a poncha. ser el Hoy fiu no se va a mostrar la foto. Hoy no se va a tapar. Bueno, yo voy a comenzar a cortar la carnecita de acá. Vamos a hacer sándwichito de chorizo y de bife de chorizo y de entrañita. Ya la entrañita. Uy, qué rico. Ay, no, yo no vine de piquete para comer entraña, boludo. Y vas a comer bife de chorizo. Ah, no, pero vos comes fruta. Sí. Anda a comer con el loro ahí de la fruta. Gracias, Supermercado Prica. Gracias. Y obviamente va a ser todo con nativo los perros la chi. Ah, yo voy a Claro, hacer las boludo. salsas con Si es de nativo. nativo, Vamos a yo hacer voy la a salsa comer. con nativo. Por supuesto. Vamos a sellarle primero el bife de chorizo acá. Ahí, del lado de la grasa.
Vamos a ponerla acá. ¿Querés primero. ayuda, José? Que te Eh, ataje el micrófono. Sina, porfa, cuate. Ahí, entonces yo voy a levantar la parrilla. Ah, que los perros felices. Le iba a pedir a Otaku, pero me parece que es mejor ella. Sí. Ahí está. Levantamos la parrilla. ¿Desde qué horario estás calentando la parrilla? De hace una horita por ahí, pero ahora ya está tranquilita. Le calenté bien para que se limpie la grasita. ¿Cuál es la técnica correcta para preparar el asado con respecto al fuego? Con respecto al fuego, 10 segundos, fuego fuerte. Si te quema en 10 segundos, significa que el fuego ya está fuerte. Si te quema antes de los 10 segundos, el fuego está demasiado fuerte y te va a quemar todo. Y si está así y podés aguantar bien, fuego lento. Y como vamos a comer al mediodía por ahí, entonces le vamos a poner acá. Al mediodía recién comemos. Qué cambiado está Podaca, dicen acá. Y que paitea podaca. Le veo Era desde paite. España, chicos, de Pamela de siempre. Saludos, Pame. Le Desde vamos España, ¿eh? a cortar un poquitito acá. A Chupamela que está viendo del otro lado también. Un abrazo. No, ¿qué le pasó a Podaca? Ey? 2 cacabellas, podaca. ¿Qué hiciste? Le hiciste como una rejilla Una de tejido. rejilla para que la grasa se vaya abriendo ahí. Entonces. ¡Ea! ¡Oh! Ya, tú tirse patidas, José. Ya, ahí está en la ladera. ¿Vieron que ahora en Ciudad del Este y Amambá y toda la parte fronteriza hay robo de tirse patida? Ya no roban bancos, roban tirse patida. 200 cajas de tirse patida robaron y llevaron a la frontera. Pero está pio caro ese, José. Sí, 800.000, así cuesta la caja. ¿Para cuánto? ¿En serio? Para un mes. Al mes. Sí, 800, 400. El mío, el que yo uso de 12, es de 800.000. Saludos para Fede Ferreira, está prendido al programa. dice Vamos, Fede. Ojalá, vos sabés que quiero que ganen ellos. ¿En Pero serio? parece luego que van a... ¿Por qué no vino él? Salva, ¿para qué te pones la camisa de Macizo Torres? Dice, no, ahí vea. Y acá, mira, cuate. Camisa para hombre, para no había día, dice. ¿Qué hacemos? Qué pico tiene mi ¿Qué camisa. tiene? No sé, estamos... Los tres estamos veraniegos. ¿Quién dijo eso? Mami, Abuelo. ¿Qué tengo yo? Abuelo, ¿quién dijo eso? Sir Leo, andate a la puta. Él siempre me hincha. Ahí parece que doble. Para mí que vos le tenés a lo con Cirleo. Él tiene conmigo seguramente. Desastre el sonido será. Ay, Dios mío. Vale, dupla. Consulta Mentira. técnica, ¿qué es lo que estás haciendo ahí en el mejunje? A la sal gruesa le convertí en sal entre fina. Porque no tenía sal entre fina. Yo pensé que era así, tipo una técnica que había que hacer. Ahí le ponemos la sal. Ya es. Entonces, este es el mismo lugar en donde yo una vez vine con unos amigos. Sí, ahora, antes era esta parte nomás. Y ahora está esa parte nueva. Me ha todo mi cartel, cuate. Sí, me acuerdo, por eso te estoy preguntando si es que no te mudaste y de por ahí llevaste todos tus carteles. Se desprende mi ropa. Ah, o sea que para los perros no hay carne, pío demonio. ¿Eh? Casabobo para los chicos. Necesito una explicación de eso que está pegado en la barra de la parrilla, dice. ¿El que está abajo o el cartel de la municipalidad? El Ese que está diario. aquí. El diario, el El que está diario. girando. Ah, Ventilador para la carne tenía calor, pero que... este espanta las moscas. Ah. ¡Qué cheto! Pero ¿cómo funciona? Porque le Demasiado claro. cheto ya. Porque viste, vos le haces a la mosca y están ahí todos. Entonces vos le ponemos acá cerca de tu carne y ya no viene la mosca. Pero ¿y la tecnología? Y nada, y le espanta porque la mosca no quiere venir acá. Porque es tipo cuando vos le haces a la mosca así. Sí, comprendo, pero ¿cómo gira, gira? pelotudo, te está Y preguntando. acá nomás. Es bola, chicos, Y no ahí caigan, bola no caigan, es prendida. una estafa porque Pero es un metal. igual No, es viene. plastiquito, Cualquier pedido al 09. Ya, pato, ya. Gracias. José, y ese cartel que dice Municipalidad de San Bernardino, Yo, Kaure, una vez encontré en Samiri y traje. robaste. Estaba, no. robaste, boludo. Estaba tirado en la avenida, ahí sobre la avenida Naumann. Y yo estaba caminando Kaure por la vida y de repente veo ahí. Ya traje. Y esta era la chapa de mi mamá y la chapa de mi papá que robé también. La chapa de San Bernardino y la chapa de Asunción, boludo. Abuelo Leu, Abuelo Leu no tenía auto. pero levantaba igual. Levantaba igual, usaba el auto de mi tata.
Ah, me gusta. Encima en el auto de la tata él salía a levantar. Claro. Como dice en el diario hoy Gaby del Campo, ellos ya no son burros, ellos también se fijan en la cuenta La bancaria. cuenta bancaria, claro. Salva, Humbertico quiere su camisa. Claro, y- la Popu. Y de hoy no es Popu. Pero en Popu se publicó, no lo vi. No le invitaron a Papucho. Elías, Señor. si José renuncia al programa y el nuevo conductor es Ale Rojas, ¿renuncias? Y la yo estoy acá por la plata. ¿Qué? No estoy porque José sea el conductor. Entonces O sea que vas a aceptar que esté Ale Rojas. probablemente voy a estar. Con la peor onda, pero voy a estar. Quiero verle a Elías con la mejor onda, boludo. Hay un chiste. Yo voy, pero me voy a pelear el tiempo todo. Pedriño vuelve a Así preguntar cuando hasta es qué fácil. hora es la farra, dice Eu vou, Pedriño. mas eu vou brigar o tempo todo. El voy a basurero voy a traer. Yo voy a ir con el peor de las ondas. Salva, ¿tenés problema con el alcohol? ¿En serio? Pregúntale. Pedriño está muy... No, eso es hace muchos años ya, Pedriño. El basurero. ¿Qué desfile, Fabi? Yo no he visto, dice. ¿Y sabes qué tenés que hacer, hermano? Retroceder en tu YouTube. ¿Cierto? Volver nomás ahí, pues. No vamos a Demasiado volver a fácil es hacerle desfilar 4 veces. No, es muy cómodo para vos entrar cuando se te antoja y pedir nuevamente el desfile. ¿No? Es así, Exactamente. así no funciona. Para hoy el asado, dicen acá, Salvi. Sí, para hoy. Demonio le invitó a Lula, dice. Lula va a venir, ¿verdad? Lula viene en breve, sí. Otra vez, pico ya. Que nano está Pichi Villanueva, dice. Pichi de Tirse Patida. Hoy la tirse. Deja cuchera. No, pero yo voy a controlar acá mi. Voy a poner sal a la entrañite. Dale, dupla, dale. Preguntan si vamos a sortear de vuelta la entrada, dice, porque Eduardo no va a poder, dice. Tenemos Hoy que vamos a sortear sortear. otra. ¿Y cuál va a ser el...? Enseguida vamos a decir, pues Pedriño se quiere ir y se quieren armar un grupo. Y dale a Pedriño ¿Por que qué es no le da a más Pedriño y fiel. quedarme él? Vamos a darle a Pedriño. Edward fue el ganador, ¿verdad? Si Edward autoriza, autorizó a Edward que le demos a Pedriño. Yo tengo lugar para 3. 3 se puede ir Sí, contigo. hoy, de tarde. Ah, no, pero vos te vas hoy. 4:30. Pedriño, Andate ganaste con Fabi, una Pedriño. entrada para 10 personas. Vamos, Pedriño. Bien, va, Pedriño. Y te va a ir con Fabi. Bien, va, Pedriño. Pero es para este sábado. Para mañana sábado. Es para este sábado. Ah, claro, yo pensé que iba a ir a jueves. Ay, Hoy sábado. voy bien. Está peor que yo. Es que contagia. Se contagia. La disociación. ¿Cómo la disociación se contagia? Disociación. Listo, sí, listo. Ese pedido, Pedriño, no, en el calma, Pedriño, tío, Sala, hoy un lever, no, yo hoy estoy libre de eso. No es Pichi, porque no dicen de Tabío, se dio todo mal, dice. Que ahora José saca el wiki y el pitriqui, dice. Tuisai, Misi, Oscar Pinto, dice. Saludos, Oscarcito, se ha visto que está... Sí, está en Canal 13 ahora, Canal 13, Oscarcito qué- Pinto. Qué bueno, Espectacular. buen pendejo. Demonio, tenemos pio el archivo para ¿se puede poder pasar el archivo o va a ser complicado? El que pasé ayer en el grupo de WhatsApp. No va a poder, el lunes. El lunes. Complicado. Encontré algo, una entrevista de hace 10 años con Salvador Icarrera, 2016. En Unicanal. En Unicanal. Unicanal. Tenía 12 kilos menos, mano. Hace 12 kilos. 10 años atrás, era hace 12 kilos. Sí, acá está mejor, cuate, allá con... ¿Cómo es? No, pero eso es por la parrilla. Por la parrilla nomás, pero ya está todo solucionado. Ahora 10:36, mañana Pedriño, para mañana es que Pedriño se vaya a Encarnación, ¿verdad? Voy a tratar un poco de poner también acá el chat en vivo, ahí los perros. Vamos. Ah, espera, se cayó. Cantidad de mensajes están llegando. No, impresionante. A mí no me abre el chat acá, por eso no mando. José, un chepi está detrás tuyo. Dice, no, el chepi es Damián. Damián, Muy lindo el lobo loco de Fabi. Gracias, chicos. Dice, arrancando con todo. Ya tengo Parkinson en el brazo derecho. ¡Oh! De así no. Levantando Tan bandera. temprano. Dice.
Cuate, estás en tu prime, dice ¿Viste? Lucas. Ay, gracias, Lucas. Lo que hace un poco de piel y una 124 personas conectadas gracias a las zapatillas de Elías. ¿Puedo decir la marca? Espera, pásame las Y zapatillas. Puinema es su zapatilla. Y pues Nema no hay Panema. No, Esta es Puinema. Este me está 2000. corriendo, este. 'Me corrió! 2.000 millones por mes está facturando y usa esta zapatilla que se ata con alambre. Mantiene la humildad ese. Acá tiene un clavo luego que le puso para que porque se soltó. Ahí está, mira, con alambre atate ya, no te Así pues, la gente humilde. humilde. La gente humilde, pues. Esa es humildad, de verdad. Claro, esta es la humildad real, gente. Si Influencer te saca la real. zapatilla, corre. Vamos a probar. Claro. Claro. Vamos. Claro que corre. Yo tengo miedo ya de agarrar ahora. Te tenía que agarrar el micrófono, qué raro. No te saques las Ah, cosas. puede ser. Qué pudoroso. Agarrar el micrófono sin miedo. Ahí está, No, agarra ¿sabes de sin dónde lo que miedo. no te tenés que agarrar? Elías, mira, de acá lo que no tenés que agarrar. No agarré ahí. Ya, agarra, porque De acá tu no dedo tenés se fue que para agarrar, acá. por este se va y te corre. Ya, ahí lo que es. Gracias, bebé. Ah, porque estaba descalzo. Claro. Y vos te Claro. plaga lo que me hiciste quitar las zapatillas, estúpido. ¿Me pueden poner algo de grupo 1? Gracias. Vamos a borrar la zapatilla. Te imaginas, me moría acá en vivo. Y qué Allá está Ari. pico de rating iba a ser. Pico de rating Te legalmente. moré en vivo. Joven y. ¿Quién? ¿El vecino? ¿Quién? A mi vecina. ¿Vos cómo le conoces a mi vecina, demonio? Carolina. Caro, la vecina que está con Ñafeli. Acá al lado vive Ñafeli. Pero, ¿cómo le conoce a su vecino él? ¿Vos cómo le conoces a Caro? Espera, ¿y vos estás hablando con Carolina, mi vecina, por teléfono ahora? Sos rápido, demonio, Sí, dale, dupla al WhatsApp. Dale, de la dupla, dale. No te quiero ver, Gina, acá marcando, demonio, No te quiero ver marcando acá, demonio. Qué bárbaro. Zapatillas de 15.000, pero regala botines de 2 millones. Esa es la humildad, Esa es señor. la humildad. Esa es la humildad. Che, ¿y por qué ataste con alambre? ¿Por qué no compraste uno nuevo nomás? Y porque se soltó ahora cuando estaba por venir. Ah. No me dio mal tiempo de ir a buscar. Demonio pregunta también si por qué no vino Ani. Ah, cierto. Ani y yo estamos un poquito distanciados. Por culpa de demonio. Tengo que admitir. No voy a entrar en detalles, pero Le echaste a Ani por culpa de demonio. Eso se puede tipificar como acoso laboral. Lo ha hecho. Que ¿qué me importa? Pedriño pregunta si Elba tiene que pagar el pasaje. A la gran. Pedriño, trabaja en aduana, carajo. Soy el zar de la aduana y otra vez. No, si se va para ir con Fabi. Aña María. A la hija de Ñamari. María. Está viendo acá. Hola, Ñamari. Sí, Ñamari es un divino tesoro acá de la cuadra. Ñamari, Espectacular. te amamos. Todo el mundo está viendo acá en la cuadra, papá, Qué grande los perros y la Primera la vez José vecina. le está saludando a su vecino. Ñamari, decirle que yo siempre le saludo a los vecinos. Qué Contale un poco. amable está José hoy. Amaneció Ya ven mi asado, amable. Rami, tranquilo, esa mesa no se va a caer. dice. Boludo, ¿se acuerdan del festejo de Ese no Navidad? puso domingo. Ese nos puso domingo, pues por eso no se va a caer. Igna Valiente dice zapatilla de condorito, usa el día. ¿Qué es zapatilla de condorito? Y Nunca Condorito viste que usaba, Condorito, usaba esa clase de zapatilla. usaba ojotas. Che, Will Pagliaccio, pico pitado, vaya, mira, ¿no? Will Payacho pitaba así. Sí, Pagliaccio fuma de todo. Acá los todos son fumanzas. Mira un poco. Hacia cambio no tienen más presión el agua, José. ¿Eh? Tu piscina no se va a Bajo tu llenar. presión lo que No, estamos. lo que pasa es que mi piscina se vació ayer. Porque se aspiró un poco. Ahí está. Pero por eso nomás. Pero ya vamos a cargarle porque el lunes es el cumpleaños de Solcito. Y va a ser. ¿Cómo es eso que hacen ahora las chiquilinadas pool party, no? Full par. Ese. Full party. Amo Full la party. full party. Pool party. Qué loco será. Bueno, chorizo, entraña y bife de chorizo, líder. purete. Vamos a hacer tipo sándwichito así, como quien no quiere la cosa. Me voy a sentar otra vez. Espectacular está. Lindo luego. No, demasiado, demasiado. José, tu foco tiene fuego. ¿Viste? Todo el mundo dice que yo robé ese, ¿viste? Famoso del Sagrario. Sí. No. Robar
Paz. De una virgen también hay enfrente. Esa, sí, esa es la Virgen de la Paz. Ah, dale, dupla, dale. Señoras y señores, momento de... Porque hoy es día de comer todo esto con Nativo. Dale un toque de sabor a tus comidas con Nativo. ¿Vos estás aburrido siempre de lo mismo? Por favor, la mayonesa light tiene todo el sabor que te encanta, con menos calorías. Si buscas emociones para tus asados o carnes, proba la picante para ese punch que despierta tus comidas, o la mayo de ajo perfecta para un toque gourmet y sofisticado. El ketchup y la mostaza son un viaje de ida. Nativo, el sabor de vivir. Nativo. Y allá atrás está Quique, pero ¿sabes qué? Quique te va a decir que tiene el Popu Regalazo. Tenemos el Popu Regalazo, sí. Atendeme bien. El Diario Popular cumple 31 años y lo festeja con el Popu Regalazo. Popu sortea 4 sueldos mínimos para que arranques el año como quieras. Vuelta a clase, la casa, la familia o también ese descanso merecido. Para participar es demasiado fácil. Compra tu Diario Popular en la contratapa. Hay un cupón. Lo completas y lo depositas en las cuponeras habilitadas. En @Popu, somos Popu PY. Están las bases y condiciones y también están los locales donde están las cuponeras. Se viene el Popu Regalazo. Y después farra, José. Y después se viene la farra mañana, sí. Se viene la farra porque se viene el Paraguay Music Fest. Arrancó la cuenta regresiva porque el Paraguay Music Fest va a ser mañana, 17 de enero, en el Club Náutico Puertas del Lago. Rumberos, Happy Hour, Los Verduleros y Partner. Anima a nuestro amigo Junior Rodríguez y DJ Nino in the Mix. La farra arranca a las 21 horas hasta las 5 de la mañana. Las entradas están en Tiquetea. Reserva tu mesa al 0994-257-793. Paraguay Music Fest, la fiesta que estabas esperando. Paraguay Easy. Y gracias también a Supermercados Prica. Prica Supermercado también Qué cuenta linda carne, sí, con su servicio de delivery, pensado para quienes buscan comodidad sin dejar de aprovechar precios increíbles. Prica se encarga de hacer las compras y enviarla directamente a tu casa, manteniendo la misma variedad y las mejores ofertas del supermercado. Los pedidos se pueden realizar fácilmente por WhatsApp al 0974-830-836 o a través de la web prica.com.py. Prica combina conveniencia, buenos precios y una experiencia de compra completa. Prica Supermercado, comprar nunca fue tan fácil. Afuera de tu casa estamos cerrando la calle con pancartas por el traidor de demonios. Muy bien. Esperaron a que no esté Llanito para hacer esto. Qué malos son. No, Llanito está fisura todavía. Un día a la vez está haciendo Llanito también. Después No pasa. tenemos la culpa del que él haya querido dejar la droga. Y sí. Che, Justo en verano Pico él quiso dejar. ¿y por qué en invierno hay que En dejarlo? invierno lo que hace frío no hay nada que hacer. En verano toma todo lo que quieras. Ah, mira vos, qué linda imagen esa otaku. Mira vos, poncha por la parrilla, qué lindo. Qué linda imagen, papá. No parece IT enero Pucú. No parece. No pero parece IT. Enero está pasando muy rápido. 16 Todo el de mundo, mayo. exactamente. Hoy también me dijo lo mismo en el desayuno. Ay, ya patio está mala de enero. Me dije, qué puta, 15 días todavía falta. Está No sé de dónde lo rápido, viste. 15 días falta. No, pero Cierto. está pasando rápido. Es que hay demasiadas actividades. Sí, Y pasa. mucha Y con el actividad, calorcito. muchas No sé, para mí mucha faltan joda. 2 semanas todavía. No, boludo. pero Ah, hay no Ya demasiadas. sé. no hay más, boludo. No, mira, No se los le perros pasa todavía. dicen pasar rápido, pero de hoy en 8 recién va a ser el 23 y de hoy en 15 el 30. recién va a ser el 30 día de cobración. Y la mayoría cobra los primeros días del mes siguiente. Exacto. O sea, ustedes Ay, cobran a o fin de sea, mes, ¿vos bro. qué te importa si vos tenés plata? ¿Quién? ¿Yo? Sí, Bonio, No, pero 40 yo me palos pongo gana del al lado mes. del pueblo. No, obvio. Y por eso yo soy humilde, así como vos. Dale, Mira, du- mira mi zapatilla también así. Esa es la zapatilla marca nacional. Y. Anécdota de amor de verano. ¡Upa! Espera, ¡Qué que rico! se note que esto es orgánico. Pero, chicos, lanzo un disparador.
¿Qué pasó, José? ¿Qué se te antojó preguntar? Tiene que ser orgánico. Chicos, ¿ustedes tuvieron amor de verano? Va, es bien pobre. Espera, voy a hacer. Córtame la música. Córtame la música. Sin cuello. Qué malo. Y, boludo, ustedes tuvieron... Ustedes tuvieron tipo así, boom, a ver, ¿cómo se dice? El Summer Love. Tuvieron el Summer Love. Tipo, o sea, el Summer Love que así, boom. Ey. Tuvieron. Hace rato, Sí. hace rato. Yo pienso, por ejemplo, es tipo crash. ¿Entendés? Un crash y boom, bang. Fa. Le pegó duro a este boludo. Dijo todo y no dijo nada. Yo no entendí un carajo de su priptrapruches. Pero tuvieron amor de verano. Amor de verano. 135 Sí. personas conectadas. Récord en vivo, ¿cuánto, Will? 135. ¡A 135, Benjamín! ¡Ea! 136 ya Y dice. hay varios que están pidiendo que Fabi desfile. Es demasiado fácil, otro sea nomás un ratito, después pongan al comienzo. Y después porque a ponemos. Fabi es difícil convencerle. A para mí que no me vuelva a desfilar. obliguen. Ella no le gusta desfilar. No, gratis. no me siento. No, siento que me están obligando. Ella no hace esas cosas, hace mucho, ya No, se no, dejó. siento que me están obligando. Ya colgó la tanga, ya colgó, Colgó la ya, tanga, ya no es mi tanga ella ahora ya es una señora, Me estoy sintiendo en obligación de hacer. ya es mamá, madrastra va a ser mamá dentro de poco. Y no, dijo Fabi. ¿Cómo? Ahí está, Fabi. Ahí está el pedido de los pajeros. Dami entró al baño. Claro, justito Dami entró legalmente al baño. Salió rápido. Con dignidad. Qué rápido terminó. Ay. Amor de verano, inventen nomás, dice producción. Bueno, ¿ustedes tuvieron o Ese no? no tenía que decir. Yo creo que los condimentos de amor de verano y de por qué terminan algunos enganchados. ¿Qué es lo que es eso? No, en amor de verano es en verano, Fabi. Ah, esto es el amor de verano de José. Camisetas de rubio. Sí, porque él 3 meses nomás de Rubio News, 9 meses de Olimpia. Tiene más camiseta que historia. Los amores de verano empiezan. En verano. Bueno, empiezan en invierno, chicos. No, bola. A ver, Con el verano hay un condimento extra. ¿cuál es el concepto de un amor de verano? ¿Cuál Te es vas el a un concepto? lugar a veranear, esto y lo otro, pa, enganchar a alguien, pa, 1 o 2 veces y chau. No, el amor de verano es como a ver, sería como una joda medio constante que Claro. después De podría verano. Por eso, pasar. te conoces a alguien y te enganchás con esa persona, Sí. pero durante esa época nomás. Después Claro. volvés al colegio Durante o a el la verano. facu y chau, vos tu vida otra vez. Y, es no, tu y de vida. ahí pueden nacer los casi algo para el invierno. Los casi algo para el Casi invierno. algo para el invierno. Ese es nuevo. Sí. Y después se encara si es que va a funcionar. Pero, No, para ahorita- mí es un el amor que proceso. así tipo súper intenso que aparece justamente Sí, en sí, vacaciones sí. de verano y demás y después termina Después off. chau. Pero hay un estudio que habla sobre los amores de verano y sobre las hormonas que segregamos luego. De que es mucho más factible y se genera como un ambiente mucho más propicio. Porque en el verano todo luego da gusto, nos sentimos mejor, nos vemos bien, buscamos vernos bien, buscamos sentirnos bien. Entonces esa algarabía también de la gente, todo ese bullicio, la gente nomás ya luego está feliz, hambre, Yo tuve un hacer amor de el verano. amor da gusto, comer da gusto, Yo todo tuve. junto. ¿Tuviste? Yo tuve un amor de verano. Contanos. Ari, minuto 2:38, Airbag. Sofi. Amor de verano. Sí, solo eso fue. Le conozco a una mujer que pensé que salía con uno de mis mejores amigos. Menos mal era mujer, ¿eh? Y nos fuimos al extinto bar. No al bar donde se fue, no. Al bar, ahí sobre Paseo Carmelita. ¿Cuál? Pasó el bar, desaparecido El ya. bar se llamaba. Ah, así se llamaba. Sí, se llamaba el bar. Y ahí Sobre senador Lunch, hey, Nacho. yo estaba saliendo cuando eso
con una conductora de radio y TV de esa época. ¿En la que le tiraste el Corsa? Pero no había nada serio, era tipo, había onda. Le conozco a esta mujer y veo primero que tiene Marido. unos pechos muy lindos. Ah, ok. Y tenía onda, hablaba. Y yo ya comencé a pegar onda con ella. Y con sus tetas. Y sí, y tenía muy buenas gomas. Ok. Y yo así, y era linda de cara. Espera, ¿pero eran lindísima de gomas cara. o eran...? No, naturales. Naturales. Y linda de cara, así. Y no, es la del Corsa, estúpido. Y después digo, porque yo tengo un tema que lo primero que hago es mirar si la mujer tiene pie lindo. Ay, no, yo tengo un Juaneta, así Y sí, que... por eso como son mis socios. Ah, tenés razón, tenés razón. Chichita. Y yo dije, por favor, que tenga pie lindo dentro mío, que tenga pie lindo, que tenga pie lindo. Y se levanta para ir al baño y yo ya ficho su Zapatilla para ir al baño. pie. Ficho su pie. Zapato alto, abierto, uña pintadita, tatuaje en el pie, ¿Le querías chupar el pie, José? todito. Sí, qué Ay, asco. dale. Ay, jo. Ay, José. Lo que sí que pegamos onda y le dije a mi socio, che, ¿estás saliendo con ella? No, mi socia, sí, no. ¿Cuál ¿En serio? toma, dijo? Y pasame su número. Dale, no hay problema. Le pasé. Pero así pliqui puerquesa como sos, guau. Sí, No. pero antes cuando era flaco, Alto. mi barbita así, acá barbita reggaetonero, Yandel. ¿Entendés? Lo que sí que comencé a escribirle a ella y ahí salimos. Nos fuimos al extinto El Duende de Bohemia. Todos los lugares donde se fueron están extintos. Mufé todito. Y lo que sí que nos fuimos y esa noche ya, no sé qué cuánto nos reíamos. ¡Ay! ¡Qué rico! De eso pasaron 19 años porque el 24 de enero cumplo 19 años con mi amor de verano, Sofi. Te atan de oído, Inacuri. No. Yo no creía lo de ese. Ay, yo no, ya está. No, yo no creía lo. 24 de enero. Terminó en el amor de verano terminó en... En un matrimonio y Qué locura, el 24 de enero le pedí para que sea mi novia. ¿Dónde? En Coyote, desapareció. Desapareció también. En la iglesia que te casaste no se cayó todavía. ¡Qué putas! Y tiene miedo de morirse. Bueno, sigo con mi parrilla yo. Che, y Mira, bueno, por por acá hay un eso te mensaje. digo, empieza en verano, puede pasar a casi algo Sí. y después se puede oficializar. Y puede ser, claro, seguramente. Yo la verdad que no recuerdo de ese tipo de... Sí, Sí. algunas situaciones. Amores de verano. Hola José, estamos viendo tu programa, soy tu vecina Carolina Godoy. Dice, José, se huele rico el asado. Dice, saluda a Fabi, que es mi ídola, ya soy Elías, mi influencer favorito. Beso. ¿Quién es? Caro. Caro. Ah, Caro, te amo. Dale, dupla. A mí me pasó algo parecido, ¿verdad? Pero Yo creo que también- vos tenés historia, no nos querés Con contar Belén nomás, va a porque ser. ya Belén va a No, escuchar. con Belén sí también empezó en verano y más o menos empezamos a andar juntos, ya eso es después de un paseo que hicimos a Paraguay. No, contá bien. Un nomás amigo ya. mío nos invitó para ir a una quinta en Paraguay. ¿Tienen No, alguna música en conjunto? Así que vos decís, yo escucho y me acuerdo de Belén. A patadas. ¿Cuál? No, Un perfume de lila. no. No, así te ponemos, pues, para que cuentes tu historia. No, a ella no le gusta tanto que repita mucho eso, pero hay un tema que dice, con la paz de las montañas te amaré. Ay, sí. ¿Eh? Uno sabe, La paz de ay, las acaso, no saben montañas, nada usted. te amaré. Miguel Bosé, eso no Aunque conoce tengas usted. manos frías. Te amaré. Mire, Sí. ¿Conocemos? no, Conocemos. ustedes sí, pero acá los Romántico. pendejos no. El último romántico No, esos sos. son mierdas que no conocen nada. Sí. Ese es. Ay, con esa canción le Por enamoraste. fin Ari será, ¿eh? Contá la historia, ahora sí. No, a ella no le... Música ambiente, señores. Va a Ya llorar, Belén. va a llorar. Hoy tío Salva ya, la ya. quiere poner, tío Belén, Ya tío puso, ya no Belén. hace falta. No, a ella no le gusta que cuente... Ay,
Ay, qué jazo. Después de un viaje a Paraguarí, entonces. Mi Fue amor de un viaje verano a me hizo Paraguarí donde quilombo ya a mí. veníamos, pero ese es nuevo. Esa es la que canta con... Ya veníamos, pero ahí fue donde más o menos, a partir de ahí ya fue continuo. Porque legalmente parecía que iba a ser un amor de verano. Ah. Parecía, y ya van unos cuantos años, ya 8 años. Varios Ah, viste, veranos. estos son los casos de los amores de verano que pasaron a casi Pasaron. algo y después pasaron Sí. el filtro. Sí. Porque hay con eso que te va y le conoces a alguien allí por San Bernardino, eso unas 2 veces y chau. Vamos acá a Cuperubar y eso. Pero eso no se cuenta, eso forma parte de la historia vieja. Sí, le coge ya. Yo, mi amor de verano, justo yo vine con mi amor de verano de aquel entonces acá. Marlon. Acá fue. ¿Eh? El amor de Ah, verano. sí. No, vamos a decir quién. Pero no vamos No a vamos a decir quién. No vamos a decir Se quedan tres cuates, Sofi, ¿Qué yo y los pincher. Y los pincher que eran jovencitos todavía cuando eso. Vamos a ponerle una música de fondo que nos vamos a usar esa música, pero ¿qué música le podemos poner de fondo? Sí, porque ese otro es muy conocido. No, si se pone, Sí. no, sí. No, ahí no, ya por se pone eso. la música y ya se va a saber todo. Bueno, amor de verano, pero mi amor de verano era un plaga. Sí. Era un El plaga. mismo que se iba a la radio a la noche, pero a buscar. Era un plaga. Ah. Sí, mi amor de verano a mí me hizo quilombo. Oye, enamorado ahí. Quilombo. Pero, y un año medio por ahí fue. Por ahí. Ahí métete, sí. Sí, un año y medio por ahí. Que Yo me fui a visitar la cuate. ¿Puedo contar? No voy a decir nada, pero puedo contar cómo te vi. claro, por favor, Cuate destruye. con remera de fútbol, chorcito de fútbol, acá atado, homopotí la casa. Hola, cuate, bateco. Y después, estoy haciendo sopa paraguaya también, me pidieron sopa paraguaya. La cría. Criada. Violencia intrafamiliar. Tenía empleada, Era la época. como ¿Cómo Sofía pensás que José. ahora dejé de ser dura? Sí, ahora es empoderada, mi amor. Ahora ya no me jode ni... Jesucristo puede ser. Pero estaba bien, tipo, aprendiste algo. No, pero muchísimo aprendí porque fue súper plaga conmigo. Y yo era muy pendejita. Sí. Muy, muy plaga fue conmigo. Y era así, tipo como... Me gustaba. Decina al aire. Y, No, no puedo. Para que no le pase a otras chicas. No, ya les pasa Ya siempre. le habrá pasado, Ya si le es con el habrá. tipo ese, ya le habrá pasado. Sí. Por más que ponga el número de cédula y todo, igual las chicas van a Igual, ser pues, duras. igual. Ustedes saben que a esa clase de tipo lo que las chicas le persiguen después. ¿sabes? Exacto, eso es más plaga, caracha. ¿Qué más? Vení Domingo a decir en el Caracha, micrófono. Todito Tu amor de verano, domingo. Queremos tu historia de verano. Dale, domingo, tu historia de verano. Allá por J. Augusto. ¿Qué café? Yo le dame de Dale. ahí. Tenés. ¿Por qué no querés? Dale, contar? amigo. Dale, amigo. Tú se Dale, me- domingo. Pero que se Ustedes ponga- se dieron cuenta que cuando todos le decimos, pero cuando demonio le dice, ya viene, igualito que Otaku, güey. Encontrate Dale, encontrate el remedio para la hormiga. Cada 8 hay que darle. Pero que se ponga solcito para entrar. Me estaba negando un poco, viste que el Lulac pues me escribió y me dijo... Ah, Que no participa más en este programa. Ah, pero jefe tuyo y de Lula es demonio. Sí, sí. No, pero necesitan que vaya limpiando ya la cara de este programa mucho, pues, porque tienen que ser unas figuras en el programa de Lulax. Qué cosa. Bueno, yo tengo una historia cuando así en un verano nos fuimos a Tirá. A Tirá nos fuimos. ¿Por qué lo que con eso? El terror de las podadoras. Mira ese café, este es especial porque este tiene ruedita. Encima que No, me dijo- es para arar la tierra ahí. Ah, bueno. ¿Entendés? Y, pero, Este. Entonces no le vaya más a hacer sino que ahí nomás. ¿Entendés? ¿Entendés? Trae todo ruedita ya ese café. ¿Qué temporó va este es como andar en Qué bicicleta, puta amigo. cosa. ¿Eh? Como andar en bicicleta. El otro ya es así para cuando ya sos grande. El otro ya muy bruto ya. El otro ya es para Estar a pie, yo. de raíz. Bueno, Y este con ruedita. me fui a tirar, ¿verdad? A Tirá. Con mis padres. Nos quedamos ahí 3 meses por ahí estuvimos. Y el lugar donde nosotros nos fuimos era tipo un lugar ilegalmente. No era tan así ciudad todavía, era
estaba la de nuestra casa y después a ponerle a 1 kilómetro por ahí estaba una vecina, ¿Y después? ¿verdad? Y ahí en la tirada pues hay mucho arroyo y demás. Y ahí en un arroyo yo le conocí a la chica. Allá hacia San Vicente, ¿cuál o hacia dónde? Había un club Cerrito, no sé qué pudo se llamaba. Historias desde el Cocuella están diciendo No, acá. historia de campaña IT. Ah, Y le conocí ahí en el arroyito porque sus padres se fueron un día así, un día que yo me fui también se fueron, ¿verdad? Y yo me iba solo nomás en el arroyito, macanear. Y después ahí le conocí a la chica, pero no le podía hablar porque yo era joven todavía y aquí yo y la itúa mía y entonces yo no le podía hablar. ¿Cuántos años tenías? Y ponerle que tenía 14 por ahí. Ah, no, pero donde hay criatura. Mitad y eteo, y si ella no pues fuera- también era... Epipiri, o sea, papa, como sí. pe- Y ya que ya la itúa y jaja, te llama y ya. Y después, un día nomás, así tipo, nos encontrábamos así tipo de a solas nomás ya en el famoso, arroyito. cada vez se llama más lejos. Cada vez nos digamos, tipo, nos quedamos en un día y una hora exacta y ahí nos íbamos al arroyito. Al arroyito. Pegó todito hasta que... No, pa, picoro pero uta mitad y tío, pero ve, y Criatura. uta y la besita y me hace huevilla. Claro. Sí, todo el día, ¿verdad? O sea, era 3 veces a la semana por ahí nosotros nos íbamos y estábamos ahí, ponerle que casi todo el día por ahí. Muy linda la historia. Yo quiero saber cuándo les pillaron. ¿Pelle Garrotea? No nos pillaron, co. ¿No? No nos pillaron. Hace había poco que una salir. señora le encontró a su hija en un... ¿Cómo es que se llama esto? En los cañaverales. Mm. Con su chico y se iba y se Tacuané. encontraba. No nos pillaron, pero yo no quería venir. Yo no quería más venir a tirarle antes. Y uto y te iba, curi. Después ya, No, ya. año un barete y después mi mamá imba. Hey, Golandere José, si ya yo no guardé ni de ay, curi. Ese es famoso. Ella, puta, está ahí, bueno. Un pelo de concha. Estira más que una yunta de güeyes. Sí. Pero no, vaya a salir ahora con que era tu esposa, tu señora. ahí. No, es Otra era. otra era. Yo quiero hacer una queja. ¿Qué pasó? Hay personajes que hoy están censurados acá en el programa. ¿Qué? Y no es luego cualquier personaje. Personajes que habitan en este hogar. Duendes. Demonio le prohibió el paso a los perros salchicha. Ah, le prohibió. Me dijo, están los mensajes. Me dijo, pues yo le mandé foto de Atahualpa. Te está esperando. Ni cagando. Déjale que adentro a ellos. ¿Qué? Demonio no es José, pet friendly. José, no, es como que le prohibió el paso a tu perro salchicha, sino que el animalito acá ya no se puede ni parar y tú ya... No, ese es otro. Puta, de- Estos son otros, los que están adentro, los son más salvajes. Jo, hasta tapere, más grande. Yo con el Guayagua, José. 200, Como llegamos a los madera. 200 y le liberamos a los salchichas. Dale, llegamos a los 200 ya. No, Elías, liberamos a los perros salchichas, no es que liberamos a las salchichas. Y Elías, vos nos vas a contar tu amor de verano. No tengo amor de verano. Garche de verano. Teneco. No me acuerdo. Sí o sí tuviste. Ah, contás, Elías. No tengo. Dale, boludo. Nunca te cogiste a alguien vos en un verano. Dale, Elías. No puede ser. Puede ser el día, Leandro. Ay, No, no Te voy a tenés. arruinar el momento porque no es amor, entonces. ah, ok. Espera. ¿Y tú ya por U de verano, entonces? Regala botines por momentos casuales, pero él no tiene amores de verano. Puede ser. Core será. ¿Qué te dijo? No, Ay, sí, se escuchó. ¿se escuchó? No, ya no quiero hablar más. No quiero hablar más. No, ya no voy a contar. Haciendo Sí. buena letra José con su historia para el permiso de la casa. Dice. Oye. Domingo, ponete ya la ropa de. Acá, ¿qué Pausa. tenemos? Vamos a comenzar a armar los choripanes con Nativo. Y Domingo Café se va a ir a repartir a los vecinos y a los repartidores del supermercado que están acá. Esto es No Pensé Pasar por Esto. Hasta las 12.
sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé. Enamorado estoy perdidamente, amor. Enamorado estoy yo de ti. Por eso, lágrimas por lágrimas tú pagarás. Con lo que tú has hecho con mi corazón llorarás. Recordando. Lágrimas por lágrimas tú pagarás. Con lo que tú has hecho con mi corazón llorarás. Recordando. Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé. Enamorado estoy perdidamente, amor. Enamorado estoy yo de ti. Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé. Enamorado estoy perdidamente, amor. Enamorado estoy yo de ti. Por eso, lágrimas por lágrimas tú pagarás. Con lo que tú has hecho con mi corazón llorarás. Recordando.
preguntas sin respuestas, llenas de esperanzas. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido. No se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien. Si es preciso sufrir y llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Ahí Estamos estamos. al aire. Ya estamos. 116 en vivo. Llegamos a los 200, liberamos a los salchichas. A pedido de Elías, se libera la salchicha. Ay, qué Preso político. Bueno, seguimos, no pensé pasar por esto. Están ahí. Ya están a los choripanes. full, ya están los choripanes. Salieron los choripanes. Y una avispa se quiere sumar. Sí, es tan dulce todo que... Mira, 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 una avispa ahí. Hop, No, vamos a... Yo hop, hop. Ahí está. creo que esos choripanes Oh. son deliciosos con la salsita picante ¿Eh? o la salsita de ajo. O No, la mezcla de no, lo que es piña, mayonesa para crear la salsita ajo. Para mí, choripán o pancho sin mostaza no es choripán. Cierto, mostaza tiene que ser. Tiene ¿Por qué no podemos hacer una salsa mezclada con todo? Joder, Se puede. poner todo. ¿Verdad? Se Con puede, pepinillo. recontra se puede. Nunca no mezclé todavía la mostaza con la salsa de ajo, por ejemplo. Hoy quiero probar eso. Ese se puede probar ahora mesmo. Abuelo, quiero que probar tenés que probar de todo. Ahí la El ve. cane no viene por la naranja. Si de tomar, Vamos a te va a sacarle- picar, vamos a sacarle boludo. acá. Porque eso es lo que quiere ella. Eso, por la naranja. Abejita, dime tú. Ahí, ya se fue, ya se fue. Ahí está, ahí está. Mira que si me picaba, Ajá. si me Sí. picaba, hay que llamar a CME. No, alérgico, bro. No, mentira. A ver, yo voy a agarrar ya uno. Yo también. Yo también, chicos. Fabi, ¿querés que te pase? Yo, no, alguien tiene que hablar por mientras. Y bueno, ya hablamos. Alguien tiene- yo voy ¿Te a parece si hablar hablas mientras. vos? Quiero saber, quiero sacar el micrófono acá. Ahí mientras ustedes preparan su choripán, el de la salsita con ajo, ese va a... Claro, como siempre, de nativo. Ay, no, me tostaron el pan, no me gusta así. No, mentira que no te gusta. Allá hay más pan que no está tostado, pero ya le pasaste la mano y te tocaste el chorizo, así que te lo tragas. Mayonesa al aire, le voy a poner. Ahí ponela. Y algo. Esa es la Voy a ir por mayonesa. la clásica. Por la clásica. Por acá que tenemos. Yo mayonesa al aire, obviamente, porque le voy a bajar 2 chorizos, pero con mayonesa al aire. Ahí está. Y salvi y mostaza con salsa de ajo. Pasa toda la vida. Ahí. Y yo el choripán como así. No como así, ahí. Ah, de costadito te gusta, no te gusta. Mostaza nativo. Campeón. Con una salsa criolla y la mayonesa normalcita esta o la salsa picante con la salsita criolla. Cosa rica ya. La mostaza. La mostaza con la salsa de ajo. Increíble, primera vez que probó. Espectacular. ¿Quién usó la salsita picante? Yo me puse. ¿Vos le pusiste la picante? Acá, jefe. El mejor choripán es el... El tuyo, te digo. ¡Ah, demonio! El día acaba de decir que el mejor choripán es el de demonio.
El choripán paraguayo. Espera, ¿quién le hace el choripán paraguayo? Los hermanos argentinos. No, pero sí es que ellos dicen que el chipá es regional, el choripán también es regional. El choripán, paraguayo. ok, No, el- hemos apropiado del choripán, señores Argentina. La choclotorta. También chipá guazú y ustedes dijeron choclotorta. Nosotros decimos chorizo con pan en vez de choripán. Ahí está. Yorizor. Nosotros Chorizo. somos pancho a veces. Nosotros le metemos también esta onda con pan. Ellos le meten con verdurita, chimichurri. Nosotros somos más clásicos, así. Mayonesa, mostaza, ketchup. ¿Y sabes qué es rico? El choricito, pero cuando le partía así el chorizo de Viena, partía la mitad y le ponía a la plancha. Tipo Sí. mariposita. Uy, o sabes que en la olla cuando pones También. cocinadito tipo mariposa Sí. o si no sobre la sartén en esta. ¿Cómo se llama esta cocina? Cocina gastio es este redondito que tiene la tapa y que le ponen los chorizos a los costados. Parrigas. El parrigas sí. explota también. Espectacular. Así que ya saben, qué cantidad. Domingo se fue a repartir choripanes Enseguida en está la- al aire. en la comunidad de Trinidad del Norte. Elías no Elías está ya- tragando, no está mordiendo, está El día tragando de el una meta choripán. chorizo. Elías de una será, Demonio se dio cuenta para que vea cómo te sigue. Así, Demonio. Elías estaba comiendo el chorizo así. Miramos. Elías No Gerard mordía los chorizos. Ni le besó. Directo. A ver, dice la mejor previa de los asados del choripán, dice Lucas. El dedo. El dedo del pie de Elías para Llanito. Hola, vengo a esta plataforma para llegar a los 200. Llegamos a los 200, liberamos los salchichas. 150 nomás ya. Y ese gordito, y de Samber Elías, dice, hablando de San Bernardino y de gordito, y De los amores de verano. Omondá, orejehuila, ore cartelja, omoila y quinchope, ajechaco, dice. El abuelo Leu escribió desde el cielo. Abuelo Leo desde el cielo. ¿Dónde Pio están? En el centro está todo nublado. Estamos en la ciudad de Trinidad, papá. En el Principado de Trinidad. Ese choripán con la mayo de nativo. ¿Dónde está? Domingo quiere el choripán también. Llorizo, dice pues. Demonio plaga. Un duende peruano nunca visto otaku. Bueno, y así van llegando los mensajes. Ahora tenemos 135 espectadores de Taú. Falta poco para liberar los salchichas. Falta poco y liberamos a las salchichas. ¿Le liberamos ya? Sí, se liberan a las... ¿No? Corre peligro de que marquen territorio, eso le aviso. Van a morder todos los cabos. No, van a mover todo lo que... Le voy a traer al más pequeñito entonces. Dale, al Le voy a traer bebé. Al más pequeñito. Hay uno bebé. Te gusta el Me chorizo. pasa que hace mucho no como, entonces es como que estoy Mentira, siempre comer chorizo, boludo. nativo, boludo. Bueno, eso sí. Voy a ir a Jatayu. Que vengan los salchichas. ¿Por qué no, amor? Come nomás tranquilo vos. Y después comemos la carne también. ¿Qué dicen acá? Se ve que había oferta en todo por 20.000 porque sus camisas es igualito. No, esto es vestuario, chicos. No hablen así. No, qué malos. Y ese gordito de Samber del amor de verano del día de ese es lo que queremos saber, dicen. Hola, vengo de esta plataforma para llegar Ya a leyó los todito, 200. Ya pegó. Ok. Yo intentando leer acá. Opa purete, dice. El mensaje para Elías lo de ahí. Pero 131 sostenidos estamos. Sí. Ahí están llegando las patitas ya, se ven las patitas. Están llegando las patitas. Y Domingo nos llevó cámara para poder ver cuando entregaba los choripanes con los nativos. Enseguida estamos en contacto. Ariel ya opitama la ipitriqui. Ya anda ahí por ahí la música. Ya ojoma la música. Demasiado quise saber quién era el novio de Fabi, busqué en Google y sale que actualmente se sospecha una relación con Lula. ¿Es Sí, cierto? actualmente se sospecha, pero Lula le- te cambió por Silvita ayer. me cambió por todas ya y hizo una sesión de foto con Gogi y me limpió también, o sea, off ya off, mis amores de verano no funcionan. ¿Qué más? Hablando de San Bernardino, ya leímos ese. Suelten a los perritos, 140 ya estamos, dicen. Ay, na, mi Viene uno. amor. Oye, amor. ¿Cuánto tiempo tiene? 3 años. Pero es... Oye, amor. Oye, amor.
La cara de Liani ahí que está. ¿Dónde va? ¿Dónde va? En En vez, alemán le habla, boludo. en vez de Quique. ¿Cómo Gea le dice? ¿Cómo el Gea? Se fue. Se fue a el amor. ¿Vos sos el que nos defendió la casa cuando entró el Chespi? Ah, él es. Ah, no, tiene miedo. Se fue. Tiene miedo. Se fue, se fue, se fue. Tiene miedo, Se demonio. fue. Mira, se fue. Sí, el demonio le hizo así. No, no quiere quedarse acá. Se fue. Ah, mira, no. La pileta está habilitada. ¿Eh? En breve entonces. En breve entonces. en breve. Adentro ya, a la piscina, dicen. Dale, Will. Kim Jong-un la tengo. Levanta ya la música, Ariel. Ahí está, gracias. ¿Se va a tirar José? No. Tsunami. Música sexy. Tsunami. José, no te tires, no. José, por favor, que no termine en desgracia esto. Así se murió un odontólogo. Se tiró y se volvió a la casa. No. Nos van a bajar la cuenta. Nos van a bajar la cuenta. ¿Se acuerdan cuando nos bajaron la cuenta? Porque José Sí. se sacó la Sí, camiseta. José sacó. Pero así de la vergüenza bajó Twitch el video aquel. Vergüenza ajena. Es que ustedes no le permiten. Hemos restringido a las visualizaciones Es que son fetiches de demonio. Hemos- por vergüenza ajena. Basta. Que cambiaste a Renato Pro, ¿no? Luana Alonso parece con la panza. Pero Salva. por su embarazo. Tsunami. Ey, pero es hondo. No, basta. Y si tienes que... Ah, la puta. Vamos a ver qué dicen los chilenos con esto. El gordo nudista nunca aprovecha la oportunidad, dicen acá en Twitch. Domingo decí bien nomás que era macizo el auto que te aventó, dice. ¿Está en la vereda, Domingo? Vamos contigo, Domingo, a ver. ¿Está, Domingo? Adelante, Domingo. En tu ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andamos? Estamos acá al lado de la Super Plaza de José Ayala. Estamos acá con Nativo. Con Y los Nativo. choripanes. Nativo, sí, 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 sí. Antes de empezar esto le quería preguntar algo. ¿Ustedes saben cuál es la comida preferida de un niño de Siria? El Es- circo. El choripán. ¿Por qué? Pero los que entendieron, entendieron. Y viste que... No, bueno, no voy a explicar. Ay, Ni vos ey, no entendiste. ahí está de fondo la placita. Sí, acá está la Super Plaza. Tenemos La de fondo la Marineta Super también Plaza está de ahí. José Ayala. Acá estamos con un amigo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo andamos? La placita. Bueno, le voy a preguntar ahora. ¿Vos cómo comés los choripanes? ¿Con qué aderezo comés? Está la mostaza, está el ketchup, mayonesa, mayo ajo. Es- Con el mayo ajo y ketchup. Con el Ufa. mayo ajo y el ketchup. Ahí, para agarrar nomás ya uno, agarrar Metele, nomás ya papá. uno. Ahí, a ver un poco. Así le pongo yo. Así. ¿Quién le está Le hago hablando? chiquitita acá. Le aplico este porque está súper ¿Quién es, güey? rico. Atendé un poco la técnica que tiene para poner el aderezo. Luego le pongo el ketchup. Y si hay salsa criolla, le Salsa, pongo de ahí. Pero claro. normalmente así. Y una buena Coca-Cola después. ¡Ey, pa! No puede oficiar, decirle. Pintó meter marca igual, ¿eh? Vos no soy influencer. Epa, y la mordidita, ¿eh? La mordidita. La Otro, mordidita. otra Hay mordidita. una música que es la mordidita. ¡Epa! La mordidita.
Poné la vamos a seguir música, buscando. Ariel, una mordidita. Acá le tenemos a una vecina de José. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? Amparo. ¿Cuántos años tenés? 10. ¿Y vos le conocés a José? Sí. Una vez me ¿Qué tal empujó, vio José acá como vecino? Muy bueno, la verdad. Saluda, Saluda. pregúntale. Sí. ¡Hola! Bueno, está bien entonces. Ahí está, una ¿Vos solés mordidita. comer choripán? Sí. ¿Cómo te gusta? Con ketchup y mayonesa. Ok, probá nomás, ponele el aderezo que vos quieras, el ketchup y la mayonesa. Ahí la idea le está poniendo el ketchup. Lo bueno de Nativo es que tiene este piquito que no Lo te que noto- ensucia, terminación perfecta, Lo que capaz noto- nomás otra vez. Lo que noto entre la gente acá es que a la mayoría le gusta el ketchup. Casi a todos le gusta el ketchup. Vos sabés que el ketchup es algo, No, el es ketchup una tiene salsa algo querida. así. Tiene algo así que es tipo, te atrapa lo así de una. Es que es rico, se siente como un sabor dulcecito de fondo. Y la mayo Soportable ajo. entonces José como vecino. Sí, muy bueno. Bueno, está bien, está bien. Esa es la referencia que tenemos ahora de José. Acá le tenemos ahora a una señora. Voy a ver si puede venir junto a nosotros porque no puedo alejarme demasiado por nuestra señal y demás. Me está llegando información, Domingo, de que José le presionó a sus vecinos para que den... Así, Sí. así Como mismo, buen recién, dictador. sí, recién yo escuché esa misma información y ahora le vamos a preguntar a una de las vecinas Viven, de acá. viven en dictadura. Hola señora, ¿qué tal? Maduro ¿Cómo estás? poroto, ¿Cómo te dicen. llamas? Eva, vos sos acá vecina de José. No, hacia allá de mi casa. Ah, bueno, pero ¿le conoce a José? Bueno, y solés verle, o sea, le saludás y eso te saluda, Pico. Saluda bien. Buena persona. ¿No le obligó? ¿Ah? ¿No le obligó a venir? No. Ah, bueno. ¿Vos cómo solés comer los choripanes, señora? ¿Con qué aderezo? Tenemos ketchup, mayonesa, mayo ajo. ¿Con qué aderezo? ¿Qué aderezo le Che, querés parece poner? candidatura política ya. Ya tú. Ese Ese ketchup es, del nativo, ña mostaza. Eva. Mostaza nativo. Mostazas. ¿Cuál es el ketchup? Ese. Ese es ketchup. Ketchup. Este es mayo ajo, este es mayonesa normal y este es mostaza. Domingo, preguntarle un poco por Adam. ¡Eva! ¿Eh? Adán. Preguntarle por Adam si ella es Eva. A ver si pueden reconstruir la placita. Muy simpática, muy simpática. Hace rato no entendieron mi chiste. Y ahora estás tirando otro wow, y me tengo que reír. No me voy a reír. Puerquesa, ¿verdad? No me voy a reír. Domingo en la placita. Hola, ahí señora, del ¿qué tal? frente. Bien, bien. ¿Cómo es tu nombre? María Cristina. María Cristina. Vos sos vecina acá de José. Ella María. Ah, ella llama María. ¿Qué tal es José como vecino? Bueno, Saluda. sí, sí. Porque viste que nosotros le tenemos a él como más o menos como dictador. No sé, yo vine por el Viste que es choripán. muy así, tipo, pide y se tiene que hacer lo que él quiere, así, más o menos así él es, creo. ¿O vos le conoces? Yo le conozco desde chiquitito. Bueno. Pregunta si cuida la plaza, Domingo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué aderezo le solés poner a tu choripán? Mayonesa y ketchup. Mayonesa y ketchup. ena Bueno, ñamari. ponele nomás, señora, a tu gusto. Guau. Bueno, ella le va a poner a su gusto. Ma ena ñamari, hijo, sea ahí, no. No sabemos si le tiene amenazada, igual, porque José, ¿Dónde vamos a saber, muy verdad? dudoso. Pero lo bueno Oye, es que guapa. Yamari no se resistió a la mayonesa de nativo y dijo, no me importa lo que José diga, voy a comer los choripanes. Todo ¿Cómo? sea por Espera, nativo. ahora dijo algo, ¿cómo? José es un hijo para mí. Le conoce de- Así es que Ah, es un hijo más. ¿Cómo era José cuando era chico? Era un artista ya luego, porque actuaba mucho en la capilla de nuestro barrio, en Inmaculada. Bueno, señora, igual un choripán no me va a llevar. Bueno, gracias porque salí en el programa de José. Muchísimas gracias a vos, señora. Gracias, a vos. Yamari. Qué grande Ñamari. Bueno, le teníamos acá a Ñamari. Acá le tenemos a otra vecina de José. No sé si me puedo ir junto a ella o le va a llamar.
Ahí ya le va a llamar Cheli porque no nos podemos alejar demasiado por el tema de la señal. Domingo, Bueno, hasta ahora está ganando el ¿Vos sabés ketchup. sí, hasta ahora está ganando el Ketchup y ketchup. mayonesa de nativo. Así mismo, como dije hace rato, la gente prefiere más el ketchup. Tiene algo diferente. A mí me gusta más legalmente la mayo ajo me gusta más. Uf, la El mayo mayo ajo. ajo Y en la picante también. Me es encanta el mayo riquísima. ajo, Lo Leandro. que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados porque antes, cuando empezó a hacerse el tema, cuando el primer aderezo que vino fue la mayonesa. La mayonesa. fue el primero y después vino el ketchup como una gran revolución. Entonces vos todo le ponía, el ketchup le ponía a todo, y mayonesa y ketchup. Entonces se quedó como una costumbre, como una tradición. Ya después empezó a venir el resto, ¿verdad? Hasta en los guisos se pone. Después vino la salsa golf, que era una mezcla de la los dos. mezcla de los dos. Después Bueno. ya empezó a venir el resto. Y hoy Bueno, la ahora mayo le tenemos ajo, otra vecina. Le tenemos otra vecina de José acá también. Le vamos a preguntar, hola, ¿cómo es tu nombre, señora? Lady. Hola, Lady. Bueno. ¿Vos le conocés? ¿Solés hablar con José? Sí. ¿Cómo es como vecino? Y muy bueno. Todo, dije, acá está con el machetillo en la mano, ya está Que te agarre José. de frente la cámara. Dudó un poco para decir, bueno. Tipo, tragó saliva. Bueno, señora, ¿vos cómo solés comer el choripán? ¿Con qué Con la aderezo? boca. Con mayonesa, con ketchup. Con mayonesa y con ketchup, dijo ahora. Bueno, ponele nomás, señora, el aderezo que vos quieras, tu mayonesa y tu ketchup, como dijiste. A ver, ¿cómo te voy a decir? ¿Qué preferís más? ¿La mayonesa y el ketchup nomás o te gusta también la mayonesa normal? Ese es mayo de ajo. Es tipo salsa de ajo, ¿conoces? Sí. Bueno, ¿y te gusta también la mostaza? La mostaza, por ejemplo, ¿en qué utilizas? ¿En qué comida? ¿En qué tipo de comida? La milanesa. Muchas cosas. Milanesa, por ejemplo. Milanesa, marinera, después pancho y eso. Sí. Ah, ahí le puedes poner otro aderezo que quieras. ¡Qué grande, verdad! ¡Nativo! ¡Qué capo, Domingo! No, ya te digo. Las señoras que están participando acá son muy, muy amables todas, la verdad. Muchísimas gracias, señora. Ahí ya se vaya la señora. Bueno, vos sabés que a mí me sorprendió algo, Fabi, les quería contar. Lo de la plaza del frente de la casa de José, porque yo me imaginé definitivamente otro tipo de plaza. No sé cómo Gracias. ustedes se imaginaron. Yo me imagino otra cosa, Domingo. Ahí teníamos la gente comiendo Con juego y su eso. chorizo. Ahí está ¿Verdad? la Yo me imaginaba plaza. totalmente diferente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y terminamos este enlace con Nativo. Nativo. Gracias, Gracias, programa de hoy. Domingo. Domingo pitama la pitriqui y yo ya pómala. Tenía el concepto de que usar ese tipo de camisa era tremendamente raro. Ahora veo que usan el dictador y salva y destila masculinidad. Dice. José le convenció con el choripán a los vecinos. José al estilo Maduro soborna a los vecinos. Así estaba desde la tele y la señora veía el retorno. Ya sabía lo que venía, tipo la música de la Caperucita. Domingo preguntaba un poco a la gente cómo es el Kim Jong-un de Trinidad con todos sus vecinos. Y ahí ya estuvieron contando. Pedriño pregunta cuál es la casa. Una pausa, ya venimos. Conoció así la locura, conoció así el mundo. Ella le hizo perder la cabeza de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, arruinó su libertad. Se dio cuenta que le mentía, que era falsa su alegría, que ella siempre lo engañó. Solo lo dejó triste y enfermo, condenado como interno a sufrir en la prisión.
mañana arruinó su libertad. Se dio cuenta que le mentía, que era falsa su alegría, que ella siempre lo engañó. Solo lo dejó triste y enfermo, condenado como un perro a sufrir en la prisión. Se enamoró y todita se entregó con aquel que un día hasta el nombre le mintió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio. Se enteró que llegó el fruto del amor. Él no aparece, su pancita crece y el padre de la niña pregunta: ¿quién será el papá? Una madre soltera más, que no guarda pena, que siempre luchará por ser mamá. Dile que puede ser madre si no es con él. Cuéntale que serás una buena mamá. Dile que puede ser madre si no es con él. Cuéntale que serás una buena mamá. Él no aparece, su pancita crece y el padre de la niña pregunta: ¿quién será el papá? Una madre soltera más, que no guarda pena, que siempre luchará por ser mamá. Dile que puede ser madre si no es con él. Cuéntale que serás una buena mamá. Dile que puede ser madre si no es
Oye, princesa, dame solo unos minutos para enterarte lo que siento. Y de decir en mis poesías, por tu causa te llevo en mis pensamientos. No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que estoy enamorado. Y más que nunca porque escribo mis poemas, pero un día Mira estoy esta imagen, papá. Acá le ponemos mayo de ajo de nativo y bife de chorizo. De chorizo. Y adentro. del zapato que tú usas y la luz que a ti te alumbra. Delicioso. Una locura. Yo le bajé demasiado. Yo ya comí en la pausa. Ya, ajá, zapaité, llegamos a hacer Con el picante. Llegó el momento de hablar de Nativo. Sí, señor. Aburrido de siempre lo mismo. Dale un giro de sabor a tus comidas con Nativo. La mayonesa light tiene todo el sabor que te encanta con menos calorías. Si buscas emociones para tus asados o carnes, prueba la picante para ese punch que despierta tus comidas, o lo que le metí recién, la mayo de ajo. Perfecta para un toque gourmet y sofisticado. El ketchup y la mostaza son un viaje de ida. Nativo, el sabor de vivir. Nativo. Y se viene el Popu Regalazo. Sí, el Diario Popular cumple 31 años y lo festeja con el Popu Regalazo. Popu sortea 4 sueldos mínimos para que arranques el año como quieras. Vuelta a clases, la casa, la familia o ese descanso merecido. Participar es fácil. Compra el Diario Popular. Completa el cupón y depositalo en las cuponeras habilitadas. Info y base de condiciones en @somospopu. Popu Regalazo. Y mañana es el gran día. Mañana llega el Paraguay Music Fest. Sí, rumberos, happy hour, verduleros y partner. Anima Junior Rodríguez y DJ Nino in the Mix este sábado 17 de enero de 21 a 5 de la mañana en el Club Náutico Puertas del Lago en San Bernardino. Entradas en Tiquetea. Info y reserva de mesas al 0994-257-793. Paraguay Music Fest, la fiesta que estabas esperando. Hay un planeta con mi vida. Y queremos agradecer a Prica Supermercado también. Cuenta con su servicio de delivery, pensado para quienes buscan comodidad sin dejar de aprovechar precios increíbles. Prica se encarga de hacer las compras y enviarlas directamente a tu casa, manteniendo la misma variedad y las mejores ofertas del supermercado. Los pedidos se pueden realizar fácilmente por WhatsApp al 0974-830-836 o en prica.com.py. Prica combina conveniencia, buenos precios y una experiencia de compra completa. Prica Supermercado, comprar nunca fue tan fácil. Y gracias por la decoración también navideña que la usamos la Navidad pasada a Glogo, la fábrica de experiencias y memorias. Cero estrés, máximo impacto visual, servicio de organización y decoración. Seguinos en @glo.gopy, contactanos al 0992 167095. Contigo, Michelin. ¿Vos sabés que me estresa verle a Kiki allá tan duro arriba? Está durazno. Está Kike. durazno. Está durazno. ¿Qué? Déjale, está en rehabilitación. Está difícil. Pabellón Esperanza. Totalmente jodido. Qué rápido pasó la hora Después hoy se va a sí que. recuperar. Hoy sí que pasó rápido la hora. Los lunes parece Nos vamos maratón, ahí, Isa. Teletón parece ahí. Y sobre todo Ah, cuando Fabi no viene. Impresionante. ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Cuando vos venís el programa es largo, o sea. Cuando vos venís a gusto te tiramos nomás así un pescadito y vos... La vuelta. Vos, Pico, no te vas a meter a la piscina. La gente pide que te metas a la piscina. ¿Qué? No tengo ropa. Acá te vamos a prestar, yo tengo 4 Ahí, choras. Sofi, tengo Sofi ya ropa. me dijo que te presta. Sofi tiene tu misma estatura y tu misma Bueno, contextura vamos a la física. piscina. Dale, vamos a la piscina. ¡Epa! ¡A la pileta! Vamos. No le obliguen, ¿eh? No le obliguen. No le obliguen, se va a la pileta. Se va a la pileta. Salí, vos. No. No. Hay que sacar la cuca, dice. Sacarle por la cuca. No. Sí, José. No.
Justo el día el que... Sí, yo conozco varios que son amigos así. Bien boguey. Sí, conozco. Uno es fotógrafo, otro es camarógrafo, otro productor. Conozco varios. No, pero no vas a entrar con short. Pedriño ha de estar... No. Otaku, movete. No. Otaku, mueve tu cámara. Otaku. Ya sabes que vos anime nomás, pero esto tenés que animar, Otaku. Cami, anda a hacer vos, Cami. Mostrar, que vaya un profesional, por favor. Que vaya un profesional. Otaku, mueve tu cámara. Mueve tu cámara, Otaku. Ese se escucha. Otaku, mueve tu cámara, no se tu escucha. boca, dice. Pedriño se estará volviendo loco. ¿Qué cintura? Dice, Otaku, mueve tu cámara, no tu boca. Dice, dejen de enfocarle a la foca, carajo. Dice, dale, Otaku, Pedriño está llegando como estrella fugaz. Dice, Jorge José está arruinando el espectáculo. Dice, ¿Cómo picó con short? Acá pregunta. ¿cómo con short? Dice Fabi. El short, José. José, vos sacaste el short, dice cada uno. Jorge José está arruinando el espectáculo. Bueno, ahora o me despido rápido este 2026. Si se cae esto, van a hacer una plaquita en memoria de Fabi de Ayala. Bueno, Fabi Fabiola, salió, sin short, dicen la gente. Sin short, Fabi. Sin short, Fabi. Tenés que sacarte el short. Basta. Por el pueblo. Basta. Ayúdale, José. No, no. Pregunto, Tomás, ¿este bloque es cosifiquemos a la mujer? Jorge José está arruinando, dice. Moto, dicen acá. Pedriño está tocando el timbre, dice. Loca puta. Becario no. Que se baje el short, dice. Que se baje el short. Domingo. Deja de mirar Domingo ahí. Ah, el fiu fiu tiene que ser de Fabi, dice, cierto. Vos prometiste que hacer el fiu fiu. Así que subiste un poquitito. Oh, mío. Ahí el fiu fiu. Ahí. ¿Y dónde está el fiu fiu? Y ahí vos haces el fiu fiu. Ah, yo soy. Vos sos el fiu fiu. No, vos no, José. No vaya nomás a tocar. Fabi, no toques eso. No toques. Ahí está. No, pero vos tenés que hacer, no la foto. Ah, Vos tenés que hacer. Así como está José. Sí, así como está José. No, pero sin chor. No. Basta la puta madre. José, no queremos que nos bajen el canal, José. Ya salgo para allá, dice Pedriño. Pedriño saliendo en helicóptero. Dice. ¿Dónde está? Yo leo yo. Dale, música de Fiu Fiu. Día, vale. Condenamen a una miradita, ser reina consentida. A vos no te costará nada y a este admirador tuyo que tú le alegrarás la vida.